Buenos días. Vamos a avanzar con la currícula del módulo de estratigrafía de la Cátedra de Geología Histórica con una discusión acerca de las unidades estratigráficas. Las unidades estratigráficas surgen como una necesidad natural de los geólogos al momento de cartografiar y al momento de denominar determinadas sucesiones sedimentarias, ígneas o metamórficas. Nosotros, el geólogo, naturalmente llama a las rocas de acuerdo a una combinación entre litología y lugar. Eso es algo muy natural. Yo, por ejemplo, quiero a ustedes ejemplificarle, bueno, encuentro unas arenas en la zona del Parque de Mayo y los voy a denominar como, bueno, si lo denomino informalmente como las arenas del Parque de Mayo, sabemos específicamente y rápidamente de qué estamos hablando. Los geólogos nos valemos de distintos tipos de unidades estratigráficas. Estas unidades estratigráficas a nosotros nos van a permitir generar distintos tipos de mapas y de alguna manera tratar de entender la evolución de una cuenca, la evolución de un paisaje. Vamos a ver, en realidad nosotros tenemos distintos tipos de unidades estratigráficas, desde unidades que son unidades objetivas y unidades diferenciales, y por otro lado vamos a tener unidades formales e informales. Vamos a ver primero una definición de las unidades estratigráficas. Las unidades estratigráficas se pueden definir como una entidad específica en la clasificación de las rocas terrestres, la cual se basa en alguna de sus características o cualidades o una combinación de ellas. Las características que se indican para una de las unidades por ahí no coinciden exactamente con las características de otras. Vamos a ver que algunas unidades están basadas en la litología, otras en la presencia de discontinuidades, otros en su asignación temporal, otras de acuerdo a la presencia o no de fósiles. Y bueno, en realidad a veces hay coincidencias y a veces no. Las unidades estratigráficas básicamente tenemos tres categorías. Las unidades que se definen en base a su contenido litológico, o unidades litoestratigráficas. Cada roca o cada unidad es una roca distinta. Las unidades cronoestratigráficas, en la cual cada unidad tiene una edad distinta. Y las unidades bioestratigráficas, en la que cada unidad tiene un contenido fosilífero distinto. Bueno, si vamos a una clasificación de las unidades estratigráficas, como dijimos en la introducción, tenemos unidades formales y unidades informales. Esta primera clasificación lo que habla es de unidades que están definidas en los códigos, que son las unidades formales, y las unidades que las usamos más para trabajar, pero no están directamente definidas en los códigos. Esto las denominamos como unidades informales. Unidades A, B, C, D, E, etc. Por otro lado, reconocemos unidades objetivas, que son unidades que se pueden reconocer de acuerdo a ciertas características observables y medibles, y las unidades inferenciales, que son unidades basadas en elementos no tangibles, como pueden ser el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando digo, bueno, esta unidad la clasifico como Cretácico, el Cretácico en realidad no es algo tangible, sino es algo inferencial. O sea, cada edad lleva asociada, o cada unidad lleva asociada una edad. Y a veces esas edades, si se hace una estratigrafía en base exclusivamente a edades, no siempre se refieren a un concepto observable y tangible. Bueno, si vamos a las unidades formales,
reconocemos en general 4 categorías de unidades formales, que son las más aceptadas por los códigos estratigráficos, donde tenemos unidades litoestratigráficas. Las unidades litoestratigráficas son las más importantes para los geólogos y son las primeras unidades que vamos a reconocer cuando hacemos un primer recorrido geológico por una zona. Básicamente se basan en la distinción de criterios litológicos. Las unidades bioestratigráficas, la segunda categoría, también unidades formales, son unidades que se reconocen de acuerdo a la presencia de fósiles. Pero ¿cuál es el detalle de esto? Que siempre necesitamos tener los fósiles como evidencia física. Las unidades cronoestratigráficas son unidades definidas en base a su antigüedad, en base a su tiempo. ¿Bien? Y son unidades de roca. Esta es la diferencia fundamental con las unidades geocronológicas que tenemos ahí debajo, que las unidades geocronológicas en realidad no son unidades de roca, sino es justamente el tiempo geológico en la cual se acumuló determinada roca. Bueno, las unidades informales son unidades que no están comprendidas en los códigos estratigráficos y básicamente agrupamos las unidades secuenciales. Si bien algunos códigos, el Código Argentino de Estratigrafía, por ejemplo, tiene o reconoce las unidades limitadas por discontinuidades, o ULD, pero el Código Internacional, por ejemplo, no las reconoce. Así que bueno, todavía caen dentro de lo que serían unidades informales. Unidades climáticas, unidades de polaridad, unidades quimioestratigráficas también son consideradas unidades informales. Las unidades objetivas, como decíamos, son unidades reconocidas a partir de criterios físicos observables, tangibles. O sea, yo las puedo reconocer en el campo y puedo volver a ir al campo 10 años después y posiblemente las reconozca, o una mirada objetiva puede reconocer unidades similares, ¿no? En este caso tenemos las unidades litoestratigráficas, que son unidades objetivas basadas en la litología, las unidades bioestratigráficas, que son unidades basadas en el contenido fosilífero, y las unidades limitadas por discontinuidades. Estas unidades, si bien no son unidades formales, como decíamos, son unidades objetivas, porque las discordancias son elementos físicos reconocibles y mapeables en el campo. Bueno, las unidades inferenciales son unidades estratigráficas que están basadas en atributos no tangibles o atributos inferidos. De esto tenemos las unidades cronoestratigráficas, decíamos que es la asignación de una edad a una roca, las unidades geocronológicas, que son las unidades, en realidad no son unidades, decíamos, estratigráficas, sino que son el tiempo geológico en sí mismo, y las unidades climáticas, por ejemplo, también consideradas unidades inferenciales, ya que el clima del pasado en realidad es algo inferido, no es algo que nosotros podamos ver de manera tangible. Bueno, ¿qué procedimientos o cuáles son los procedimientos que indican los códigos o que dicen los códigos que tenemos que seguir para definir una unidad estratigráfica, ya sea definir o revisar una unidad estratigráfica anterior? Para ello necesitamos definir y caracterizar de manera clara y describir de manera clara y completa la unidad, de manera que cualquier investigador puede identificarla en el futuro, cualquier otro naturalista puede identificarla. Se debe proponer un tipo, nombre y rango de unidad, eso lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Se debe designar un estratotipo o sección tipo, que en realidad es una sección donde nosotros vamos a usar como referencia. En el futuro, si queremos ver cómo en realidad, o el lugar donde fue definida, vamos a ir a esa sección y esa va a ser la sección tipo de determinada unidad. Y finalmente
se debe publicar en un medio científico reconocido. Esto siempre genera problemas porque, bueno, uno hace un informe interno para una compañía y no siempre eso es un medio científico reconocido porque en el futuro no va a ser fácil o no se va a poder revisar y reconocer el medio de publicación. Tiene que ser en una revista publicada en un medio donde todos puedan acceder o se encuentren en la biblioteca. Bueno. Bueno, la descripción de unidades en afloramiento se debe, primero la nomenclatura de las unidades. Nosotros tenemos que seguir ciertas reglas para brindarle el nombre a una unidad. O sea, se debe dar una localización y se debe dar un nombre que represente o algún elemento topográfico o algún elemento geográfico que figure en los mapas. Los estratotipos se le debe dar una locación geográfica y un contexto geológico indicando los accesos y los puntos de referencia tanto naturales como artificiales. Se debe hacer una descripción detallada de la unidad en el lugar, en la localidad tipo. Se deben anotar los aspectos regionales de la ubicación de la unidad. Y bueno, la edad geológica, correlación con otras unidades, génesis, o sea, el origen de la unidad, y las referencias bibliográficas que soportan esta interpretación. La definición y caracterización de unidades en subsuelo, en este caso, bueno, no tenemos los afloramientos como medio de apoyo, pero normalmente estas unidades van a llevar el nombre del pozo o del sondeo donde fueron definidas. Un caso típico es la formación D129 de la cuenca del Golfo San Jorge, la unidad, la roca generadora, que en realidad fue definida a partir de un pozo. O la formación Chayacó en la cuenca neuquina, definida a partir del pozo Chayacó. Se deben aportar para la definición de estas unidades columnas geológicas, columnas litológicas, registros eléctricos. Se deben aportar también en lo posible perfiles geofísicos de las unidades. Y finalmente los archivos en los cuales soportan la definición de esta unidad se deben localizar en una institución en las cuales se permita el acceso de los materiales. No deberían estar dentro de los registros de una compañía privada. Bueno, en cuanto a la denominación de las unidades estratigráficas, este es un punto muy importante porque normalmente tienen una combinación de un término geográfico y un vocablo que indica el tipo y rango de la unidad. Yo acá, por ejemplo, les indico formación La Luna. Lo de formación está indicando que es una unidad litoestratigráfica y su rango, como el rango de la formación, y la luna implica un lugar geográfico donde se encuentra la localidad tipo. Con un ejemplo aquí de la cuenca neuquina, decimos, bueno, formación Vaca Muerta. La formación Vaca Muerta hace referencia al rango y tipo de unidad, como unidad litoestratigráfica, y Vaca Muerta a la localidad donde fue definida su estratotipo, que es la Sierra de la Vaca Muerta. Bueno, componentes geográficos de los nombres. Los componentes geográficos deben derivar de lugares permanentes, naturales o artificiales que se localizan en zonas vecinas de la localidad. Este nombre debe poder localizarse en los mapas que uno habitualmente utiliza. Y bueno, en el caso que los nombres no existan, se debe describir el lugar
y señalarlo en un mapa a escala de cuadro acompañando la descripción de la nueva unidad. En realidad se prefieren los nombres breves y simples, y el nombre geográfico debe ser exactamente del lugar o accidente geográfico que sirvió para crearlo. O sea, si bien el nombre por ahí está mal escrito en la carta, no se debe corregir, sino que se debe usar el nombre original tal cual fue escrito. Bueno, la escritura de los nombres geográficos se debe hacer como se hace en el país de origen. La escritura de componentes geográficos no debe cambiarse una vez que ha sido establecida. Y una de las cosas, digamos, que es muy importante de recordar es que los nombres de las unidades estratigráficas no se traducen a otro idioma. Por ejemplo, el ejemplo anterior que teníamos, formación La Luna, a no ser, si yo, por ejemplo, publico un trabajo en inglés, puedo traducir sí el rango de la unidad. De formación pasará a ser formation. Pero el nombre de la Luna no va a ser traducido, va a seguir siendo con su nomenclatura original. El cambio de los nombres geográficos, el cambio en el nombre de un lugar o accidente geográfico no afecta a aquel de la unidad estratigráfica, ni la desaparición del propio lugar exige un nuevo nombre. O sea, si ya la unidad está definida y está en uso, por más que la localidad tipo desaparezca porque hicieron un dique en ese lugar, la formación va a seguir llamándose de esa manera, y lo que se hace en ese caso es designar una nueva localidad tipo. El componente geográfico de los nombres, hay nombres apropiados y nombres inapropiados. Los nombres principalmente no deben inducir a confusión. Por ejemplo, yo acá les pongo un cartel atrás mío, que es un pueblo en La Rioja que se llama Londres. O sea, si uno le hace una formación Londres, que hace referencia, puede llevar a confusión con otras localidades. La duplicación de nombres geográficos, esto, bueno, hay que tratar de evitar de que lleve el nombre similar a otra unidad que ya está definida, y las subdivisiones de las unidades estratigráficas, las unidades de menor categoría no deben llevar nombres de las categorías mayores. Como ustedes verán, a veces una cosa es lo que está establecido y otra cosa es lo que en realidad sucede. Por ejemplo, en la cuenca neuquina tenemos el grupo Lotena, y el grupo Lotena, dentro de sus unidades constituyentes, se compone por la formación Lotena. En este caso sería un problema de duplicación de nombres entre una unidad de rango mayor, como es el grupo, y una unidad de rango menor, como es la formación. Pero como ya se encuentra en uso, esto se sigue aplicando. Bueno, componente de denominación de las unidades estratigráficas. El componente indica, de alguna manera, el tipo y rango de la unidad. Esto puede ser distinto de acuerdo a las lenguas. Es lo que decíamos anteriormente de las formación, miembro o grupo. El no formación, miembro o grupo se traduce a otro idioma, mientras que los nombres, el nombre geográfico, decíamos, ese nombre no se va a traducir. Reducción del número de nombres a partir de la correlación, esto es, digamos, muy útil y es lo deseable, porque muchas veces ocurre que una misma unidad recibe distintos nombres en determinadas posiciones. Si nosotros podemos establecer una correlación estratigráfica, siempre es deseable de que el mismo nombre o el nombre inicial de la unidad se propague o sea utilizado para el resto de las unidades. Bueno, aquí les doy algunas, si tenemos a veces dudas en algunas, cuando describimos una unidad, podemos usar alguno de estos trucos, poniendo después del nombre de la unidad o de las categorías, esto en el caso de unidades cronoestratigráficas, de bólico con signo de pregunta,
determinadas formaciones y no estamos seguros, eso se puede usar, o inclusive guiones para decir, bueno, siluro devónico, silúrico o devónico, siluro devónico, dependiendo de los rangos de tiempo, si abarcan tiempos completos, si no estamos seguros de su edad o si son un conjunto de tiempo indiferenciado. Bueno, finalmente una de las cosas muy importantes es la conservación de los nombres tradicionales o bien establecidos. O sea, los nombres tradicionales que ya se encuentran en uso no se deben redefinir o no deben abandonarse mientras tanto hayan llegado a tener una cierta aceptación y uso por parte de la cultura geológica. Esto pasa muchas veces de algunos nombres, por ejemplo, si bien fueron definidos con otra categoría, ustedes, por ejemplo, en Sierra de la Ventana habrán escuchado que se hablaba de series, en el trabajo de Harrington, y después fueron redefinidas como formaciones, pero en sí los nombres originales, como Ventana, Curamalal o La Lola, Mascota, Trocadero, se conservan y se preservan como los nombres geográficos o con un componente geográfico original. Bueno, el estratotipo o sección tipo, decíamos, es el afloramiento de una unidad sedimentaria o de un límite estratigráfico que sirve de estándar de referencia. O sea, un estratotipo es un afloramiento tipo que nosotros vamos a establecer como unidad de referencia para futuras observaciones. La localidad tipo, por otro lado, es la localidad geográfica donde está situado el estratotipo. O sea, el nombre hace referencia a la localidad donde la unidad fue descrita y denominada originalmente. Es una diferencia a veces fundamental. Bueno, y la publicación, esto ya lo dijimos en su momento, pero bueno, es bueno resaltarlo. La publicación de las unidades debe hacerse en un medio científico reconocido. Existen a veces algunas discrepancias si una unidad publicada en un congreso es un congreso o las actas de un congreso son un medio científico reconocido o un medio accesible. Esta salvedad se hacía en un momento cuando solamente podíamos tener acceso a determinadas publicaciones dentro de las bibliotecas, donde todo el público general o la mayoría de los geólogos tenían acceso. Lo que se establece, bueno, que una guía o una excursión de campo donde se mencione una unidad, informes internos de compañía, no deberían ser considerados, no se consideran como un medio científico reconocido. Y por lo tanto la publicación no sería válida.